Muchas gracias, gracias Juan Carlos, gracias. Gracias de todo corazón. Pues estoy muy contento de verdad de estar aquí en esta maravillosa tierra. Es una bendición y un enorme privilegio para mí. Y bueno, me invitaron a hablar acerca del liderazgo y liderazgo sin lugar a dudas es un desafío de las bendiciones más grandes que Dios nos da. Pero también cuando habla uno de liderazgo, fácilmente uno puede pensar que es la persona más inteligente, la persona más sabia y que de repente tenemos algunas responsabilidades porque somos los mejores y no siempre resulta así. De hecho, quiero empezar con una historia muy interesante que viene del reino animal. Ustedes saben que tradicionalmente, según los cuentos, según las historias, ¿quién es el rey de la selva? A ver, dígame, ¿quién es el rey de la selva? El león es el rey de la selva. Así que una mañana se levanta el león de la selva. Estaba completamente pues metido en su papel como rey, como líder de la selva. Entonces empieza a pasar por cada uno de los animales, preguntándoles nada más para afirmar quién era el rey, ¿no? Entonces llega ahí, está el chango trepado ahí de un árbol y de repente le dice, a ver, ¿quién es el rey de la selva? Y le echa un gruñido por si acaso, ¿no? Y el chango dice, no, tú rey, tú eres el rey de la selva, perfectísimo. Y va con la jirafa y lo mismo sucede, ¿verdad? A ver quién es el rey de la selva y la jirafa, no, tú eres el rey de la selva. ¡Wow! Todavía les gruñía así. Iba de lugar en lugar, pero llegó donde estaba el elefante. Y cuando llega con el elefante, le dice, elefante, ¿quién es el rey de la selva? Y el elefante lo agarra del cuello al león con su trompa y y lo avienta con un árbol, ¿verdad? El otro queda todo casi desfigurado. Todavía va y lo agarra nuevamente una vez más, lo vuelve a azotar y lo tira entonces a un lago que va por allá, ¿no? Entonces el león todo maltrecho se levanta y le dice, oye, no te enojes, si no sabes, pregunta nada más, ¿no? Bueno, algunos de nosotros nada más nos sentimos como el rey de la selva, a menudo estamos gruñendo por todos los pasillos de la iglesia, pero la verdad es que Dios nos ha dado el privilegio enorme de liderar. ¿Y qué significa liderar? Es empoderar a la gente, es influir en la gente para que la gente llegue a tener su máximo potencial, aquel potencial para el cual Dios le ha creado. Y bueno, me encantaría rápidamente en este tiempo platicar con ustedes el día de mañana. Nuevamente tendré el privilegio de estar aquí hablando de liderazgo, pero me encantaría rápidamente ubicarnos sobre lo que la Biblia dice respecto al liderazgo. Si ustedes van a Romanos capítulo 12 y van al versículo 8, la Biblia dice, y especialmente el apóstol Pablo dice, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Y luego viene una gran declaración, estoy leyendo la nueva traducción viviente, dice, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Observen esto, si Dios te ha dado la responsabilidad de liderar, toma esta responsabilidad en serio. Y de eso se trata. Todos los que estamos aquí ejercemos influencia sobre las personas. No sabemos qué clase de influencia, pero todos ejercemos influencia sobre las personas que nos rodean. La esposa, el esposo, los hijos, los padres, la familia, la iglesia, los vecinos. Es parte de nuestro privilegio y nuestra responsabilidad. Pero la gran pregunta es, ¿para qué Dios nos hizo líderes? Así que quiero comenzar compartiendo rápidamente con ustedes 5 convicciones. Voy a ir muy rápido en esto y luego vamos a ver el caso de un personaje que aprendió a ser líder. Y quizá algunos, cuando pensemos en ese personaje, llegarán a la conclusión de que quizá ni lo habíamos considerado como un líder. Sin embargo, fue uno de los líderes más grandes de todo el Nuevo Testamento. Es más, gracias a él, la mitad del Nuevo Testamento se escribió, para que ustedes sepan. Pero antes de ello, quiero compartirles 5 convicciones de liderazgo, con lo cual me gustaría comenzar rápidamente hablando de líderes. Número uno, esta es mi primera convicción de liderazgo. El tamaño de la cosecha depende de cuántos líderes tenemos. Ojo con esto, el tamaño de la cosecha siempre va a depender de cuántos líderes tenemos. Me encantaría decir que creen, esa es mi idea, pero no es mi idea, como nada de lo que enseño. Esto es idea de Jesús. ¿Recuerdan ustedes un día Jesús les decía a sus discípulos, la cosecha es grande, pero los obreros, ¿qué dice? Son pocos. ¿Y qué dijo Jesús? Rueguen al Señor de la mies que ¿qué? Que envíe no más cosecha, que envíe más ¿qué? Más obreros a su mies. Ahora, pastores, líderes que me están escuchando,
Me encantaría que gran parte del tiempo de su servicio, gran parte de lo que ustedes hacen por causa del reino, sea el entrenamiento de estos líderes. Estamos orando, Señor, que nuestra iglesia crezca, que haya muchas personas convertidas en mi ciudad. Maravilloso. Y la gran pregunta que yo tengo con todo respeto es: ¿están preparando a la gente que les va a ayudar con la cosecha? Porque a menudo pensamos que es el pastor quien va a hacer todo ese trabajo. Por eso creo que el tamaño de la cosecha depende del número de líderes que me va a ayudar a recogerla. Si ustedes tienen un evento evangelístico y de repente dicen: no, nosotros queremos 200 personas para los pies de Cristo, maravilloso. Pero mi gran pregunta es: ¿y quién les va a ayudar con esos 200 para que sean formados a la estatura del varón perfecto y lleguen a ser discípulos conforme al corazón de Dios? Entonces aquí el número de las personas que están a nuestro alrededor van a determinar, en pocas palabras, si solamente estás confiando en tu capacidad personal, la obra no va a crecer. Y esto lo digo porque muchos pastores han estado haciendo todo el ministerio solos y se quejan, ¿verdad? Diciendo: no, es que las personas no quieren colaborar, la iglesia es muy complicada. Es más, algunos pastores hasta me han dicho: ¿saben qué me ha pasado, pastor? Que muchas veces sí, me dedico a entrenar a las personas, pero ya que las entreno se van, pastor. Bueno, algunos me dicen se largan, porque estaban bastante enojados, ¿verdad? Pero dice: entreno a las personas y se van. Y yo digo: bueno, solamente hay algo peor que entrenar a las personas y que se vayan. ¿Saben cuál es? Que no las entrenes y que se queden. Ese sí es un grave problema. Y muchos tenemos esta clase de personas que no están están con nosotros, pero no están entrenadas. Así que, mi amado, si tú quieres que tu iglesia crezca, a ver, ¿cuál es el mejor método evangelístico? Antes de ello, ¿quién les va a ayudar con la cosecha? ¿Cuántos de los que estamos aquí, que somos pastores, estamos dedicando intencionalmente nuestro tiempo en la formación de estos que nos van a ayudar a cegar? Segunda gran convicción de liderazgo: vive para la siguiente generación. Número 2, vive para la siguiente generación. Bueno, yo no sé, pero muchos empezamos el ministerio bastante jóvenes. Cuando yo tomé la iglesia en primer lugar, recuerdo que tenía yo 23 años de edad. La verdad es que ni yo creía en mí, la iglesia tampoco, muchos de ellos no creían en mí porque era yo demasiado joven. Y me acuerdo que un día me levanté y les dije: sí, es un defecto, pero con el tiempo se quita, no se preocupen. Y ahora estoy cumpliendo 56 años, 32 años de ministerio. Y bueno, sin lugar a dudas, sí se me ha ido quitando. Y algunos quizá están diciendo: ay, yo espero que llegue el tiempo de la jubilación. Sin embargo, quiero que leamos solamente esta porción del llamado Salmo del Anciano. Vean lo que dice Salmo 71. Ahora que soy viejo, son palabras de David, ¿eh? Ahora que soy viejo y canoso, ¿cuál es la súplica del salmista? No me abandones, oh Dios. Es una buena súplica. Pero lo más interesante de todo es la siguiente parte del versículo. Dice: permíteme poder descansar con mi jubilación al 100%. Así dice. Esa es la versión Reino Aventura, no Reina Valera, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué dice el texto bíblico. Permíteme proclamar tu poder. ¿Qué está diciendo allá, mis amados? A esta nueva generación. Pastores amados, con todo mi corazón, ¿están enfocados en las nuevas generaciones? Porque la idea es esa. Si solamente tengo a las personas que siempre han estado conmigo, es decir, las personas de mi edad que han estado creciendo, que han estado envejeciendo conmigo, y no estoy yendo a la siguiente generación, esa iglesia va a morir. Esa iglesia va a morir, pues yo me voy a morir, y todos los que están a mi alrededor de mi misma edad nos vamos a morir algún día. Vamos a ir a la presencia del Señor. Gloria a Dios por ello, que tenemos por lo menos reservado completamente este lugar. Pero el asunto, ¿y la nueva generación? Entonces, si tú eres una persona que estás entrando a tu vida adulta, vean la reflexión que hace el salmista: permíteme proclamar a esta nueva generación. ¿Qué vamos a proclamar? Lo bueno que somos nosotros. Dice ahí: tus milagros poderosos a todos los que vienen, ¿qué dice allá? Después de mí. Así que, mis amados pastores, sé que algunos ya tienen quizá 30, 40 años, 20 años de ministerio. Quiero con todo mi corazón suplicarles que, además de estar pensando en las personas que son de su edad, vayan por la siguiente generación. Si no estamos pensando en la siguiente generación, la iglesia va a morir. Y miren que es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero es simple. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir muriendo los viejos y va a llegar un momento, y los jóvenes, ¿dónde están? No es que no hicimos nada para ellos.
Entonces, que el Señor nos permita vivir no solamente para nuestra generación, sino para los que vienen detrás de nosotros. Tercer convicción personal del liderazgo: identifica a los líderes emergentes y llévalos al Señor en oración. Identifica a los líderes. Una de las tareas importantes es sobre quién vas a descansar en tu ministerio. Y aparece un gran pasaje de la Escritura, que es el libro de Números. Ustedes recordarán, no voy a dar lectura a todo el pasaje por motivos de tiempo, pero ustedes recordarán que seguramente fue el día lunes cuando se escribió este texto, porque dicen que en este caso Moisés estaba muy molesto, dice la Biblia. Dios estaba muy molesto y el pastor Moisés estaba muy molesto. Y regularmente los pastores estamos molestos los lunes. Por eso digo, porque estamos muy cansados de haber predicado el fin de semana, bodas, bautismos, todo lo que tiene que ver con el ministerio. Bueno, no creo que haya sido lunes, sin lugar a dudas, pero él estaba muy enojado y estaba escuchando los lloriqueos de la familia a la entrada de sus carpas, y dice, y el Señor se enfureció. Pero no solamente el Señor, también Moisés estaba enfurecido. Así que de repente quiero que escuchen algunas de las preguntas que hizo Moisés. Es un pastor como cualquiera de nosotros en tiempos de depresión. Señor, ¿qué haces? ¿Qué hago yo para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿Dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse diciendo, danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la forma como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Es más, dice, ahórrame esta miseria. Cualquier coincidencia con un pastor en días de depresión es simple coincidencia. Él estaba fuera de sí. ¿Y qué fue lo que le dijo al Señor? Entonces le dijo, reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé, allí hablaré contigo, tomaré del espíritu que está sobre ti, lo pondré sobre ellos también, llevarán la carga del pueblo, y de esa manera no tendrás que hacerlo tú solo. Entonces, observen, él tiene un grave problema. ¿Y cuál era su problema? La gente. ¿Y dónde estaba la solución? En la gente. No estaba pensando que vinieran personas de otro lado, en la gente. Así que tú tienes que desarrollar, identificar a las personas. De eso vamos a hablar en esta conferencia. Vamos a ver cuáles son los procesos que tienes que hacer para identificar a las personas que te van a ayudar dentro del ministerio. Siguiente declaración: inculca en la gente, esta siguiente convicción, inculca en estos seguidores los 5 amores en tus líderes emergentes. Los 5 amores en tus líderes emergentes. Pastores, si no tienen sermón para el domingo, aquí está, ya, sin costo extra, aquí está. Lo predican allá sin ningún problema. Los 5 amores. Había una canción del mundo que decía, no puedes tener 2 amores, y aquí llega el pastor Luis Gabriel diciendo que tengan 5 amores. Sí, la verdad es que son los 5 amores, y está basado en el gran mandamiento. Ya se habló acerca de ello. Quiero que ustedes recuerden el gran mandamiento. Dice la palabra del Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es cuestión de carácter, querido. Con toda tu alma, es cuestión de convicción, valores y creencias. Con toda tu mente, es cuestión de comprensión, de entendimiento de la palabra. Y luego con todas tus fuerzas, es cuestión de competencia, es decir, siendo excelente con lo que haces. Y luego dice Jesús, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es cuestión de compasión. Si a los líderes que estamos preparando les enseñamos a amar a Dios con todo su corazón y a la gente, difícilmente se desviarán. Así que enséñales estos 5 amores, estas 5 características que te van a ayudar a tener personas confiables. Otra más, y con esto quiero entrar directamente al personaje que hoy vamos a estudiar. Nunca, siguiente convicción, nunca ministres solo. Siempre ten a alguien contigo. Siempre ten a alguien contigo. Este es uno de los privilegios que tenemos. Yo espero que algunos de ustedes hayan traído a más líderes a esta capacitación. Siempre que nosotros manejamos la capacitación dentro de la iglesia, o cuando nos invitan a una capacitación, siempre vamos en bola, vamos unos 10, 12, 15. No sé dónde están acá los de PIB Satélite. ¿Podrían levantar la mano los líderes de PIB Satélite? Algunos creo que son como 20.
y algunos entraron sin pagar, que fue lo más maravilloso, pero por allá están, ¿verdad? Porque creemos sin lugar a dudas en que el ministerio tiene que compartirse con los demás. El ministerio tiene que compartirse con los demás. Es más, déjenme leer brevemente lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 13. Los miembros del concilio quedaron asombrados, ¿se acuerdan del valor de Pedro y de Juan? Quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres, ¿qué dice allá? Comunes. Eran hombres comunes, pero quiero que vean cómo termina esta gran declaración. Sin ninguna preparación especial en las Escrituras, pero también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. ¿Qué significa eso? Que si tú quieres influir en la vida de otras personas, tienes que identificarte y acercarte a ellos para que vean, el hermano ha estado con Jesús. Si en realidad quieres seguidores, tienes que ir por ellos. No es decir, ya soy el líder, síganme. No, el líder se conecta con las personas. El líder es intencional, les abre el corazón, y después de abrirse el corazón y darles la visión, la gente lo sigue. Vamos a ver el ejemplo de un personaje del Nuevo Testamento, que cuando me puse a estudiar su historia con todo detenimiento, quedé completamente enamorado de su ministerio. Es más, cada vez que pensamos en personajes en la Biblia, yo quisiera ser como el rey David, yo quisiera ser como Moisés. Ya no quisiera ser como Moisés, ¿verdad? Yo quisiera ser como el apóstol Pablo. Sin embargo, este personaje al principio pasa inadvertido. Es más, lo primero que sabemos de él aparece en Hechos de los Apóstoles. Su nombre, José. Y vamos a ver un poco acerca de este personaje extraordinario que la Biblia nos menciona así. Dicen que José, un levita natural de Chipre, a quienes los apóstoles llamaban ¿cómo? Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Pensemos un poquito en este personaje llamado Bernabé. Y vamos a ver exactamente qué fue lo que hizo Bernabé, de tal manera que sirve de ejemplo para aquellos líderes que queremos empoderar a otros. Tengo la sospecha que algunos pastores no estamos compartiendo el ministerio. Tenemos muchísima inseguridad. ¿Y qué tal si sale mejor predicador que yo? ¿Y qué tal si sale mejor maestro que yo? ¿Y qué tal si sale mejor organizador que yo? ¿Y qué tal si administra mejor? Es que esa es nuestra tarea, amados. La idea es que la gente pueda desarrollar el éxito de la gente que nos rodea, se convierte en nuestro gozo principal. Y vamos a ver cómo Bernabé es un hombre de Dios que aprendió a través de 3 o 4 maneras, que voy a compartir 3 maneras con ustedes, cómo pudo empoderar la vida de personas a llevarlas a tener éxito en su ministerio. Así que voy a compartir rápidamente con ustedes 3 cosas que tenemos que hacer si queremos desarrollar nuestro ministerio en la vida de otros y entonces sembrar liderazgo en sus corazones. Número 1, dar autoridad a los líderes lleva a la gente a un nivel superior. Anoten por favor este punto. Muchísimas gracias. Dar autoridad a los líderes lleva a la gente a un nivel superior. Vamos a ver exactamente qué fue lo que hizo Bernabé en este caso. Vamos a Hechos capítulo 9 y vamos a los versículos 26 y 27. Disculpe. Dice la palabra del Señor que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. Estamos hablando de Saulo de Tarso. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús. Sin lugar a dudas, uno de las principales bendiciones que tenemos como siervos, que tenemos como pastores, es la capacidad de empoderar a la gente. Ahora, yo aprendí en el seminario, cuando estudié en el seminario hace algunos años, que uno tiene que compartir la responsabilidad con la gente. Más adelante entendí que uno tiene que compartir la autoridad con la gente. Y a golpes aprendí que no solamente uno comparte la autoridad, no solamente uno comparte la responsabilidad. ¿Saben qué también compartimos? El cariño de las personas. Y si no eres un líder seguro, que sabes que tienes un llamado de Dios y que si estás donde estás, no es por el voto de la iglesia, por favor, mis amados, aunque respetamos los que somos bautistas, el voto de la iglesia, sino es porque Dios te tiene allí
y te va a tener el tiempo que sea necesario, hagas o dejes de hacer lo que vayas a hacer, y entender que puedes empoderar la vida de otras personas. Esto le va a dar muchísima seguridad. ¿Qué pasa hoy en día? Hay muchos pastores que lo que ofrecemos es la responsabilidad. Hermano, usted se encarga de tal cosa. Hermana, usted se encarga de tal responsabilidad, pero no le damos la autoridad para hacerlo. Y cuando tú tomas a una persona y le das entonces la responsabilidad, pero no le das la autoridad, no va a poder hacer absolutamente nada. Ahora, ojo, porque muchas de las organizaciones cristianas que yo conozco, la gente tiene buenas dosis de autoridad, pero nada de responsabilidad. Es decir, son los príncipes de la iglesia. Se llaman ancianos, diáconos y tienen bastantes nombres, porque muchos de ellos de verdad están como ayudantes de pez. Yo digo, ¿qué hace un pez? Nada, pues ellos le ayudan, ¿no? Pero tienen poder en la iglesia, es decir, tienen mucha autoridad en la iglesia. Entonces, ojo con ello. Igual autoridad, igual responsabilidad. Cuando tú compartes esto con las personas, tarde o temprano también se van a ganar el cariño de los demás. Lo digo por experiencia. Al principio en el ministerio, todos los cumpleaños, todas las bodas, el día del pastor era yo sumamente agasajado, bla, 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 bla. La iglesia empezó a crecer y de repente pues, fue cumpleaños de fulano y no me invitaron a mí. No, invitamos a nuestro pastor del grupo pequeño. Bien, ¿no? Hicimos la comida del día del pastor, qué maravilla. ¿Y por qué no invitaron? Porque fue la del grupo pequeño. Recuerdo que un día fui a visitar a una persona, estaba en el Seguro Social, y cuando llego, pues me dicen, ¿y usted qué es? Yo soy pastor. Vaya por favor ahí a atención a cliente. Entonces ya llego con atención a cliente, saco mi credencial. ¿A quién viene a ver? Le digo al enfermo de la cama 27, lo que sea, ¿no? Y me dice, ¿y usted quién es? Digo, soy su pastor. No, su pastor ya vino a verlo. Y le digo, pero yo soy el mero, ¿cómo le explico? Digo, ¿cómo le explico? Soy el pastor titular de la iglesia. La señorita se atacó de la risa y me dejó pasar. Entonces, obvio con esto, ¿no? Imagínate, si no estás en la seguridad, ¿cómo ya vino? ¿Por qué le llamaron a él? Por eso muchos pastores no compartimos el ministerio, porque no tenemos la capacidad de empoderar a la gente, porque hay que compartirlo todo finalmente. Pero de eso se trata el liderazgo, que uno mengüe para que la palabra y el Señor crezca en la vida de las personas. Y vamos a ver qué hizo Bernabé. Lo primero que él hizo fue empoderó, en este caso dio autoridad a los líderes para llevarlos a un nivel superior. Voy a decirles 3 cosas acerca de este punto. Vamos a ver primeramente lo que dice el texto bíblico. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse, estamos hablando de Saulo de Tarso, pero todos le tenían miedo, no creían que fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó, lo trajo a los apóstoles, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente el nombre de Jesús. 3 cosas que hizo. Número 1, creyó en Pablo antes de que cualquier otra persona creyera en Pablo. Piensen, ahora, hermanos, ¿ustedes creen en el ministerio del apóstol Pablo? Amén, hermano, claro. ¿Les gustan los escritos de Pablo? Aleluya, son una bendición. Me encanta predicar las cartas de Pablo. Tenía una mente muy sistemática. Ahora mismo hemos estado compartiendo la palabra del Señor, y cuando nos toca predicar Pablo, digo, es un deleite predicar a Pablo. Pero hubo un tiempo en su vida que nadie creía en él. Y quiero decir esto con todo cariño y con todo cuidado. Nuestras congregaciones están llenas de personas que ni siquiera ellas creen en ellos mismos. Y algunos diremos, pero ¿cómo este joven va a hacerlo? ¿Cómo es que lo van a invitar a predicar? Yo recuerdo que a los 17 años me tomó mi pastor junto con algunos otros jóvenes y nos dijo a todos, vamos a predicar la próxima Semana Santa, vamos a predicar el mensaje de las 7 palabras. Y yo volteé y le dije al pastor, vamos, Kimo Sabio, o sea, ¿cómo? Sí, y tú vas a predicar la 4ª palabra. Por cierto, me dejó la palabra más complicada, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y así me sentí. Y yo no tenía nada de preparación ministerial, no había estado en el seminario, amaba al Señor, había leído ya para ese tiempo la Biblia 2 veces, pero era todo lo que yo tenía. Algo de formación de discipulados, de escuela dominical, fui campeón de esgrima bíblico buscando textos de la Biblia, pero no ayudaba mucho. Y me dijo, yo te voy a ayudar, vamos a hacer algunos pensamientos y lo compartes. Nadie creía en mí a los 17 años, pero hubo alguien que dio la cara por mí. De eso se trata el liderazgo. No vas a empoderar a personas que están empoderadas. No. Vas a agarrar a las personas que nadie cree en ellas. Y en este caso fue el caso del apóstol Pablo, o en este caso Saulo.
Si ustedes observan las acciones de Bernabé en la escritura, dice que Bernabé, vean el texto bíblico, tomándole, lo trajo y habló. Ojo con esto. No dijo, a ver Pablo, ven, ya pasa Pablo, qué gustazo tener aquí a Pablo. Les presento a Saulo de Tarso, recién convertido, ya he visto su certificado de bautismo, así que le estamos dando la bienvenida al equipo ministerial. Es tu tiempo. No, él dio la cara, él lo presentó y él habló por Saulo. No dice el texto bíblico que haya hablado Saulo. Yo casi puedo imaginar que Saulo estaba detrás de él. Imaginen ustedes que este púlpito es el apóstol, es Bernabé y Saulo está atrás de él, ¿no? Así, a ver qué me van a hacer estos, ¿verdad? Sin embargo, creyó. Ellos deben haber pensado que se trataba de una artimaña. Bernabé debe haber llegado a una de esas reuniones de los apóstoles y Pablo atrás. Todos los creyentes conocían a Bernabé y aquí está lo precioso. La gente con la que llegó creía en Bernabé, respetaba a Bernabé, amaba a Bernabé. Sí, es tu caso, es el mío. Hay mucha gente que me ama, hay mucha gente que me quiere, hay mucha gente que cree en mí. Qué bien. No es para que te sientas bien, es para que ayudes a otros que nadie cree en ellos. A los jóvenes que nadie piensa que pueden hacer algo, sobre todo si son millennials o generación Z, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que pararse el pastor enfrente de la congregación y decir, a él lo vamos a empoderar para que se convierta en un líder, lo vamos a empoderar para que se convierta en un pastor, lo vamos a empoderar para que se convierta en alguien de influencia? Cuando nadie creía en él, Bernabé creyó en Saulo. Y eso es una de las cosas maravillosas. De hecho, una de las mejores cosas que puedes hacer como líder es cuando elogias a los demás. Y cuando hacen un buen trabajo, díselos. Créeme que no te vas a arrepentir. Pero no solamente en segundo lugar, respaldó el liderazgo de Pablo. No solamente lo que estamos haciendo es que antes de cualquier persona creyó en él, sino que respaldó el liderazgo de Pablo. De hecho, cuando recibió las acciones de Bernabé, dice la escritura, que lo toma, lo lleva. Todos los creyentes sabían por lo menos la situación de Saulo de Tarso, que era un auténtico terrorista religioso. Nadie absolutamente había puesto su confianza en él más que Bernabé. Yo tengo una pregunta para todos los que estamos acá. ¿Cuáles son las personas que el día de hoy, estamos empoderando y que la iglesia ni cree en ellos? Yo doy gracias a Dios. Cuando me tomaron como pastor de la iglesia, tenía yo 23 años, como les digo, y hubo un grupo de creyentes a los cuales voy a estar muy agradecido. Creyeron en mí. Además nos acabábamos de quedar sin pastor y además la iglesia se había dividido 2 veces. Entonces chéquenlo: pastor recién casado, pastor recién graduado del seminario, 0 experiencia ministerial, iglesia sin pastor y 2 veces dividida. Era la fórmula para que esto no funcionara. Si acaso 1 año o 2 años. Estoy cumpliendo por la gracia de Dios 32 años de ministerio. ¿Y saben a quién doy gracias a Dios? Obviamente a Él, pero doy gracias por esas personas que creyeron en mí cuando nadie creía en mí. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿a quién están empoderando? Volteen por favor a ver a los jóvenes de su iglesia. No, fulano, no, y con esos pelos, no, ya parece que va a servir al Señor. Y con esa ropa, así, con esa ropa ya parece, ¿no?, que va a servir al Señor. Entonces, queremos creer en la gente cuando ya sea formada. Sí, ahora que es el apóstol Pablo, pero al principio nadie creía en él. Necesitamos varios Bernabés en las congregaciones, amados. Y en tercer lugar, dio autoridad a Pablo para que alcanzase su potencial. Fíjense, la conexión de Pablo y Bernabé no terminó en Jerusalén. Después, él respaldó todo lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, que se convirtiera de enemigo de los creyentes a el gran apóstol Pablo. Esta acción le dio autoridad al apóstol Pablo, empezó a funcionar como líder, le dio la oportunidad de participar en la obra misionera con un rol para el cual Dios lo había elegido. Todo esto, si ustedes ven, detrás del apóstol Pablo había la vida de alguien que dio su testimonio, que puso su persona como aval para la vida de alguien que nadie pensaba que llegara a ser un gran líder en el reino de Dios. Hay una segunda cosa que los líderes debemos de hacer, y es algo que hizo sin lugar a dudas el apóstol Bernabé. Vamos a ver lo que dice la segunda cosa. Brindar estímulo a los líderes en formación les brinda valor. Brindar estímulo a los líderes de formación les brinda valor. ¿No dice la Biblia que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿No dice la palabra? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las personas que están a nuestro alrededor? Estimularlos. Fíjense, la manera como a menudo tratamos a la gente, escuchen bien esto,
La manera como a menudo tratamos a la gente hace que la gente piense que no está hecha a la imagen de Dios. Por lo menos lo ponen en duda. Oye, me menosprecia, oye, no me habla, oye, no me toma en cuenta, no me capacita, no me da mayores tareas, no deja responsabilidades. Pues, ¿qué se me hace que yo ni siquiera a creación de Dios llego? Cuando tú valoras a las personas, cuando les das su lugar, las personas crecen. Es más, déjenme decirles algo. Las personas regularmente responden a la expectativa que tengamos de ellas. Hay una historia muy interesante de un profesor de universidad que estuvo por primer año dando clases y dice que la primera ocasión que llegó estaba en la sala de maestros. Él se llamaba Bruce y de repente llegó alguien, compañero de la misma escuela, y le dijo: Bruce, bienvenido a la universidad, y de una vez te advierto que sí, tú eres un tipo con suerte. Y él dijo: ¿tipo con suerte? ¿Por qué? No sé si sepas, pero resulta que en tu año te tocaron los alumnos de la clase A. Y él volteó y dijo: perdón, ¿qué es eso? Los alumnos de la clase A, ¿no sabes de qué se trata? No soy nuevo en la universidad. Pues los alumnos de la clase A son los más brillantes, los más inteligentes, los más participativos, los más cumplidos. Es un deleite ser maestro de ellos. Dicen que Bruce se quedó: pues qué maravilla, ¿no? O sea, gracias, gracias. Y empezaron las clases. Y de verdad, al poco tiempo se dio cuenta que ese grupo era un grupo de muchachos verdaderamente excepcionales. La cosa que tuvo el mejor año docente de su vida. Cuando está acabando el año, están en la reunión final de la graduación y este profesor se acerca al rector de la universidad y le dice: con todo respeto, me encantaría de verdad tener nuevamente a los alumnos de la clase A el año que viene. ¿Cree que sea posible? Dicen que volteó el rector y que le dijo: ¿a quiénes? Los alumnos de la clase A. ¿De qué me hablas, Bruce? Los alumnos de la clase, los más brillantes, los más inteligentes. Y le dijo el rector: a ver, momento, sí tuvimos ese programa, pero lo suspendimos hace como 6 años. Y Bruce no se quedó con la duda, dijo: no puede ser. ¿Qué creen que hizo? Fue a ver la lista de calificaciones de estos mismos muchachos en otras materias. ¿Qué descubrió? Que en todas las materias eran bastante regulares, digamos así, nada excepcionales, solamente con él. ¿Y por qué creen? Que lo trató como gente excepcional, brillante, participativa y los más inteligentes del colegio. Líder que hoy me escuchas, ¿cómo estás tratando a la gente? Porque depende cómo la trates, es lo que vas a recibir de ellos. Si estás fastidiando todo el tiempo y haciéndoles ver todos sus errores, como alguien dijo, en lugar de estarte conectando, te la pasas corrigiendo. En lugar de conectando, te la pasas corrigiendo. Sencillamente no vas a lograr mucho en tu ministerio. Vean lo que hizo Bernabé. Vamos a ver varias cosas que hizo Bernabé. Número 1, alentaba a las personas necesitadas. Fue una de las cosas que él hizo. De hecho, la primera mención de Bernabé en las Escrituras dice que un hecho característico: tenía un terreno, dice la Escritura, lo vendió y lo puso el precio lo puso a los pies de los apóstoles. En pocas palabras, era una persona con un corazón generoso. Que esto es importante en el liderazgo. No somos una represa, queridos, somos un río. Tenemos que liberar todo aquello que Dios nos da. Yo tengo una gran pregunta cada vez que vengo a un evento como estos: ¿cuántos de todos los líderes que están escuchando van a compartir esto mismo con sus colaboradores? Se lo quedan, lo acumulan para ellos. Deben tener una serie de notas en sus propios burós, ¿verdad? Y diciendo: aquí está todo lo que he aprendido, pero ¿cuánto de eso has dado? Rompe la represa. Y Jesús dijo que el que cree en mí, de su interior correrán, que dice, ríos de agua viva. Y eso fue exactamente lo que hizo Bernabé. Lo que recibía, lo daba. Segundo, daba autoridad a las personas cuando tenían éxito. De hecho, si ustedes van a Hechos capítulo 11, se dan cuenta, estamos en su viaje misionero, que cuando llegó y vio la gracia de Dios, estamos hablando de Bernabé, cuando vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, y gran multitud fue agregada al Señor. ¿Pueden imaginar ustedes esta bendición? Era una persona que animaba a los demás. A veces que pensamos que ser líder es el que más habla, el que mejor predica. No necesariamente. Bernabé es un buen ejemplo de un hombre que trabajó tras bambalinas, que si no lo estamos recuperando en esta mañana, quizá no pueda ser para muchos de nosotros un buen ejemplo de líder, pero vamos a ver que sí, y de hecho de los mejores. Tercero, estimulaba a las personas cuando fracasaban. Ojo con esto, estimulaba a las personas cuando fracasaban. Fíjense,
La mayoría de los líderes trabajamos de una de dos maneras. Les explico. Algunos probamos el valor de la persona y luego le estimulamos a que sirva. Probamos el valor de una persona y luego le estimulamos a que sirva. Hay otra manera de hacer el ministerio: estimular a la persona primeramente y luego descubrir su valor. Pastor, líder que me estás escuchando, si quieres primeramente estar seguro de que tienes los dones, las habilidades, el llamado, vas a terminar con mucha frustración. Primero los estimulas, sirven y de repente, caray, a ver, danos el devocional en esta mañana. Oye, qué bien lo hiciste. Pero si estoy esperando a que gradúe el seminario para que lo haga y después de 4 años resulta que no tiene el don de predicación, él y tú han perdido su tiempo. Entonces tienes que arriesgarte. Liderazgo es un riesgo. El riesgo que tuvieron cuando me invitaron como pastor, es más, el riesgo de que tú seas pastor de una iglesia, eso continúa todavía. 4, estimulaba a los líderes a dirigir. Fíjense, estimulaba a los líderes a dirigir. La tarea importante de Bernabé: cumplió con nuevas iglesias. Él designaba, dice la escritura, constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quienes habían creído. Fíjense qué maravilla. Era un desarrollador de equipos. Llegaba, sembraba el evangelio, pero no solamente eso, capacitaba a personas y órale, rápido, rápido, vamos, adelante. Tenía esta capacidad para rápidamente desprenderse de su responsabilidad y compartirla con otros. Pastor, es un riesgo muy grande. Por eso dice la palabra que si quieres todo absolutamente bajo su lugar y que nada se mueva, vas a terminar parado, querido. Tienes que arriesgarte. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? La enseñanza de Jesús a estos hombres que les dio ciertas cantidades de dinero, y al que le dio 10, ¿con cuánto regresó? Con otros 10. Y al que le dio 5, ¿con cuánto regresó? Con otros 5. Y al que le dio 1, ¿con cuánto regresó? Con 1. ¿Y qué le dijo el maestro? ¿Por qué no tomaste el riesgo? Esa fue el gran reproche. ¿Por qué no te arriesgaste? Además, la obra descansa en las manos del Señor, no en las nuestras, querido. A menudo tenemos que recordarnos que la obra es del Señor. La obra no es mía, la obra es del Señor, y Él lo puede hacer muy bien, con o sin mí. Y siempre le digo: que sea conmigo, Señor, que sea conmigo. Pero sé que lo puedes hacer perfectamente, porque es parte de su reino, es su idea, es su proyecto. Así que el aliento de dar autoridad a las personas fortalece el impulso. Si puedes aprender a creer en las personas y a vivir estimulando a las personas, ayudando a que logren sus metas, desarrollen sus dones, siempre tendrás un liderazgo bendecido por el Señor. Y esto fue exactamente lo que hizo Bernabé. Pero hizo una tercera cosa, y con esto quiere terminar. Los líderes crean un ambiente de estímulo. Fíjense, no solamente damos poder, no solamente estimulamos a la gente, sino lo ideal es que todas nuestras iglesias se convierten en un centro de entrenamiento. Vaya, es parte del ADN. Yo quiero ser parte de esta iglesia. Aquí no hay lugar para que te sientes. Queremos que todos sirvan al Señor, y queremos que todos se capaciten, y queremos que todos se desarrollen. Esto es parte de la tarea. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Del líder? Por eso pregunto si hay alguna manera, un sistema donde están desarrollando a las personas. Después de que Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, dice que le halló en Antioquía, se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Así que, ¿qué es lo que hacía Bernabé? Viajaba y entonces imponía, y entonces la gente desarrollaba su ministerio, tomaba bajo sus alas nuevos líderes. Entonces, donde iba Bernabé, había un ambiente, escuchen esto, un ambiente de crecimiento. Debo de hablar un poco de la iglesia de la que yo procedo. Era una iglesia muy pequeñita, y recuerdo que el mismo año, yo creo que éramos unas 60 personas, y el mismo año 1981, 3 de los miembros de esa iglesia decidimos servir al Señor. Hablamos con el pastor, cada uno por separado, yo no lo sabía. De hecho, me sorprendió cuando llegué al seminario y vi a uno que estaba ahí y le dije: ¿tú? No, sí, también él, ¿verdad? Pero fueron 3 los que fuimos al seminario. Y es una bendición. Mis otros 2 hermanos siguen siendo pastores, gloria a Dios por ello. Pero ninguno de los 3 regresamos a esa iglesia. Y hoy se me rompe el corazón, porque esa iglesia está casi muriendo y anda buscando pastor. Y yo digo: ¿pero por qué nunca regresamos? Porque no había la estructura para que regresáramos. Había un pastor, 2 estorban, 3 son multitud. Si tú no generas una estructura de tal manera que los obreros nuevos se suman y crezcan, sencillamente todo el potencial de crecimiento se basará a tu propia capacidad, que por cierto la mía es mínima.
Necesitas desarrollarlo. El éxito está en el ambiente. Voy a compartir con ustedes, y con eso termino, 4 cosas que podemos hacer juntos para crear un ambiente de éxito, un ambiente de liderazgo, donde todos puedan participar y poner sus dones al servicio del Señor. Y vamos a ver por qué fue exactamente lo que hizo Bernabé. Número 1, si quieren desarrollar un ambiente de liderazgo, en primer lugar tendrán que definir una visión clara, pero no solamente clara, sino desafiante. Miren, hermanos, los desafíos que tenemos deben ser tan grandes que la gente diga: quiero renunciar a lo que estoy haciendo por hacer eso. Es más, contamos las horas para dormir lo menos posible, para levantarnos, para saber que lo que está en juego es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y entonces los mejores de su iglesia van a llegar si tienen una visión. Pero a menudo, lamentablemente, ni los propios pastores y líderes saben a dónde van. Recuerdo un día me invitaron a los Estados Unidos a compartir la palabra del Señor. Me dijeron: pastor, el evento es en Fresno, California. Usted puede volar a San José, California. Va a ser una bendición recibirlo. Vamos a ir un grupo y vamos a volar a manejar hacia Fresno. Así que, bueno, con mi secretaria le dije: necesito un lugar para San José. Yo me metí, por cierto, a ver algunas opciones de vuelo y le dije: no hay ninguna línea aérea que vuele directo a San José, California, así que chécalo. Pero si consigues a alguien que vuele directo, maravilloso. Después de algunas semanas me dijo: acabo de conseguir un vuelo directo a San José. Le digo: no, maravilloso. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Excelente. Hablamos con los hermanos dijeron: sí, pastor, adelante, cómprelo. Compré los vuelos, etcétera. Estoy a punto de subirme al avión, textualmente a punto de subirme al avión. Siempre voy oyendo musiquita y todo aquello. Me quito el audífono, le marco a mi esposa: mi amor, ora por mí que ya me voy a subir. Mi esposa está orando y una señora se acerca y le pregunta a la señorita que estaba despachando el vuelo: perdón, ¿este avión va para Costa Rica? Y le dice: sí. Y yo le digo a mi esposa: pon en pausa tu oración, permíteme tantito. Y me acerqué así con mucha como decencia, ¿no? Qué quemada pública del pastor Luis Gabriel, ¿no? Señorita, yo voy a California. Sí, señor, ¿me puede mostrar su pase de abordar? Claro. Y entonces le mostré mi pase de abordar. Me dice: ¿tiene usted un vuelo para San José, Costa Rica? Y bueno, yo creo que en todo el aeropuerto se oyó el nombre de mi secretaria, ¿no? Norma, porque así como los Picapiedra cuando gritaba Vilma, ¿no? Ese chiste solo los viejos lo entienden. Entonces, y los que no, búsquenlo en YouTube, seguramente lo van a encontrar, los Picapiedra. Ok, entonces hablé con ella y me dijo: me compraste un boleto para Costa Rica. Y todavía me dice: pues allá es pura vida. Sí, pero no voy para allá. No voy para allá, no voy a Costa Rica. No, ok, yo creo que entendemos bien el asunto. Hubiera sido fantástico, le digo a mi esposa: qué bendición que me quité los audífonos y hablé contigo. Yo soy capaz de meterme, ya eran las 9 de la noche, me pongo los audífonos y quedo, imagínense: bienvenidos a Costa Rica, mis queridos. Y yo, gracias a Dios que antes de subirme. Ahora, sí, Costa Rica, pura vida. Hay hermanos preciosos en Costa Rica. ¿Por qué no fui allá? ¿Por qué no tomé ese avión? Porque yo no iba para allá. No iba para allá, entendamos eso. La gente a menudo no sabe a dónde va. O hay veces que las congregaciones no han definido a dónde van. Por eso los líderes dicen: ¿por dónde es? Y además en la vida cristiana hay tantas cosas buenas que la gente diluye su esfuerzo. Una visión clara y desafiante va a ayudar. Sin lugar a dudas, esto fue exactamente lo que pasó con Pablo y con Bernabé. Tenían un firme sentido de propósito. Comunicó ese propósito a todos. Los judíos lo rechazaron en Antioquía de Pisidia. Les dijo: he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Se acuerdan? Nos volvemos a los gentiles. ¿Cómo se llamó Pablo en la historia? ¿El apóstol qué? De los gentiles. ¿Por qué fue tanto su impacto? Porque nunca estuvo confundido acerca de su llamado. Ahora yo pregunto, pastores, ¿de veras sabemos a dónde queremos establecer el reino? Sean más precisos, más precisos. ¿En qué ciudad? ¿Dónde quieren llegar? ¿A cuántas personas quieren llegar? ¿Cuándo van a llegar? Una visión clara y desafiante va a hacer que la gente diga: quiero ser parte de eso. Si no, va a decir: súbase. ¿A dónde? Saber. Pero súbase. Pues aquí el reino y Dios lo está llamando. ¿A qué me está llamando? Para que deje yo mi carrera. Para que deje yo mi... ¿Puedes imaginar? Yo quiero algo más grande que yo. Algo más grande que me haga vibrar y me haga sentir. Entonces, una visión clara y desafiante. Los líderes que no tienen una visión clara ni desafiante van a tener muchas dificultades para motivar a las personas. Miren, les voy a contar algo rápidamente. Hay veces que tenemos problemas económicos en todas las congregaciones. Y yo he aprendido que tenemos que predicar sobre diezmos. Sí, me queda muy claro. Hay que enseñar mayordomía a la iglesia.
Sin embargo, ¿saben qué es lo que hemos estado haciendo? Siempre enseñamos sobre visión, enseñamos sobre visión, enseñamos sobre visión. Le decimos a la gente, queremos lograr esto porque queremos alcanzar a aquellos, queremos tener un campus en cada entidad federativa del país. ¿Y saben qué hace la gente? La gente da, porque va a dar respuesta a la visión. La gente dice, como, ¿para qué voy a dar? Perdón que diga esto, deberían de dar. Y algunos dan y no saben ni para qué. Una visión clara y desafiante. Segundo, una atmósfera de trabajo de equipo. Una atmósfera de trabajo de equipo. Sin lugar a dudas, Bernabé demostró claramente que valorizaba el trabajo en equipo. Compartió con Pablo su autoridad inmediatamente. A ver, Pablo, me encanta, vamos al primer viaje misionero. Fue inmediato. Alguien dirá, es un riesgo muy grande agarrar a alguien de repente y ya llevarlo. Sí, tómalo, es un riesgo. Pero si quieres ponerlo en el ministerio cuando ya haya pasado mucho tiempo, sencillamente no lo va a hacer. Va a decir, no, pastor, ya estoy ocupado en otras cosas. Así que sin lugar a dudas compartió con Pablo este ministerio. Estaba feliz de designar ancianos en cada ciudad. No batallaba con esto. Hoy hemos sido, yo diría, bastante quisquillosos, al punto que no tenemos personas que nos puedan ayudar. Así, no, por cómo es fulano, y cómo esta persona con ese negocio que tiene, y cómo esta persona si ni siquiera fue al seminario, y cómo vas a quedar solo. Vas a quedar solo. Necesitas desarrollar a los líderes en una atmósfera de ambiente de trabajo. Tercero, roles claramente definidos. Roles claramente definidos. Es importante. La persona, entre mejor sepa para qué va a funcionar, cuáles son los dones y las responsabilidades, va a trabajar con más confianza dentro del área. Ahora, déjenme decirles algo interesantísimo. Empiezan a trabajar Bernabé y Saulo. No dice esto la Biblia, pero yo me imagino que así fue. Yo creo que un día llegaron a una ciudad y le dijo Bernabé, Saulo, te toca predicar. Pues nunca había predicado, yo creo que un día lo hizo, ¿no? Finalmente, te toca predicar. Pablo ahí se preparó, seguramente oró, ayunó, y de repente se pone a predicar el apóstol Pablo, y Bernabé se queda. ¡Wow! Es un gran comunicador. ¿Y saben qué hizo Bernabé? De hoy en adelante, tú predicas y yo invito a los hermanos y dirijo la alabanza o a ver qué hago. No, es muy importante, esto es muy importante, muy importante. Descubrió que su fuerte era la predicación. ¿Y qué dijo Bernabé? ¿Para qué estamos vacilando? Él predica mejor que yo. Y le cedió el lugar. Está fuerte, ¿verdad, pastores queridos? Porque regularmente cuando alguien está predicando así muy bien y la gente lo empieza a querer, ¿no lo mandamos a Afganistán de misionero? Mira, vea, crece, ya de ahí y consíguete trabajo y a ver a dónde te... Porque Dios te va a usar, hermano, de ver, no aquí en la iglesia, pero Dios te va a usar. No hubo ningún problema. Es más, tan no fue el problema. Fíjense, cada vez que pensamos en esta dupla, piensen por favor en esta dupla. Al principio fueron Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Y según el doctor Lucas, ya hacia el final de todo el ministerio, siempre que lo citó, ¿a quién citó primero? Pablo y Bernabé. Léalo en su Biblia. Pablo y Bernabé. ¿Y cómo estaba Pablo? Bernabé, me ganó hasta el crédito, yo quería estar primero ahí en la lista, que no sé qué. Era como Batman y Robin. ¿Cuándo ustedes han visto una película de Robin y Batman? Cuando si vamos a ver Robin y Batman, bueno, Robin y Batman hasta suena raro. Es Batman y Robin, ¿están de acuerdo? Bueno, pues la historia era Bernabé y Saulo. Y hay un cambio de roles. Dios había capacitado a Saulo de Tarso con una habilidad para comunicar el evangelio. Y dijo Bernabé, vas, hazlo tú. Y lo empoderó. Y luego la historia dice que fueron Pablo y Bernabé. ¿Qué problema hay con que Cristo sea glorificado, queridos? No estamos aquí para ser famosos nosotros. Estamos aquí para que el reino de Cristo sea establecido en México y en el mundo, querido. Si quiere que tu gente tenga excelencia, permítales conocer, saber sus dones, y si son buenos para algo, que lo desarrollen. Y finalmente, con esto quiero terminar, le dio apoyo con sentido de seguridad. Eso es parte del ambiente que tenemos que crear. Apoyo con sentido de seguridad. Bernabé era un tipo seguro. Llegaba a las congregaciones e inmediatamente decía, me voy a quedar aquí porque si yo no estoy, ¿quién va? No, sí. Vamos a desarrollarlos. Y vamos a desarrollarlos. Y este suena bien como líder. Y vamos a desarrollarlos. ¿Había un riesgo? Claro que hay un riesgo.
El riesgo sigue latente. De hecho, liderazgo es riesgo, querido. El único indicio de conflicto que hubo con los dos hombres fue cuando un día, ¿se acuerdan? Iban al segundo viaje misionero y resulta que en el primero habían llevado a Juan Marcos, ¿se acuerdan? Este jovenazo. Y cuando vio los problemas que habían del ministerio, ¿qué dijo Juan Marcos? Que me habla mi mamá, que me regrese. Y se regresó. Y los dos se quedaron, pues qué cobarde, ¿no? Pero bueno, ni hablar, ya se fueron, ¿no? Siguiente viaje misionero. ¿Con quién llegó Bernabé? ¿Con quién llegó Bernabé? Con Juan Marcos. ¿Y qué dijo Pablo? Este no va. Y dice la escritura que hubo tal pleito, nada más dice eso, no sé qué pasó, pero hubo tal discusión entre ellos que ¿qué pasó con este viaje misionero? Se dividieron. Dios siempre bendice y usa las divisiones, esto es algo que tenemos que aprender, ¿verdad? Y ya había dos equipos misioneros, maravilloso. Pero el punto al que voy es este. Por favor, quiero que captes esto es lo más importante. Cuando esté en el cielo voy a hablar con Pablo de estas cosas, ¿eh? A ver, Pablo, lo único que tenías que haber hecho es que Juan Marcos era un joven que nadie creía en él. Y a ti se te olvidó muy pronto que hubo un tiempo en que tampoco nadie creía en ti. Y fue Bernabé quien dio la cara por ti cuando nadie creía en ti. Y ahora se te olvidó. Y no estás dando la cara por Juan Marcos. Y parece que la historia termina con un final triste, pero no es así. Al final, en una de sus cartas, el apóstol Pablo escribe: tráeme pronto a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Tiempo. No que no querías ni verlo, tiempo. ¿Saben quién está detrás de esa escena? Bernabé. Les dije que gracias a Bernabé se escribió la mitad del Nuevo Testamento. Juan Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos, y todas las cartas de Pablo. Piénsalo por un momento. Si no hubiera habido un Bernabé, seguramente Dios levanta otro, eso me queda muy claro. Pero solamente quiero que lo pienses. De Bernabé no se habla mucho. A lo mejor era un buen comunicador, pero quizá no tan bueno como Pablo, ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cuántos libros escribió? ¿Cuántas cartas escribió? Pues que sepamos ninguna, o a lo mejor sí, pero no hay ningún registro de él. Pero lo que él hizo nos ha marcado a nosotros. Yo no sé si todavía tú estás dispuesto a ser una persona que, al igual que Bernabé, desarrolles a tu liderazgo. ¿Habrá riesgos? Sí hay riesgos, pero no permanezcas en lo seguro, porque vas a permanecer parado y vas a dejar las oportunidades más grandes de tu vida, y cuando te vayas, verte rodeado de un equipo de personas que tú has ayudado, que has empoderado, que has servido, y eso va a ser una maravillosa bendición. Hace algunos años salí de campamento con los jóvenes, todos los jóvenes se fueron, yo era también muy joven, y nos fuimos a un lugar donde dentro del campamento hacen desafíos. Y nos subían a llantas y nos pasaban por cables, así como Exatlón, pero región 4 más o menos. Era algo muy sencillo, pero en cada ejercicio que hacíamos había una enseñanza. De hecho, es un campamento cristiano que está en el estado de Morelos, muy cerca de la Ciudad de México. Y recuerdo claramente uno de los ejercicios que marcó mi vida para siempre. Les platico. Acabó la cena, y nos dijo: pastor, el líder del campamento me dijo: pastor, quiero que por favor se ponga aquí y todos los jóvenes hagan una línea atrás de usted. Habríamos ahí como, no sé, a lo mejor 60 o 70, yo no me acuerdo cuántos jóvenes, eran muchos jóvenes. Y me dijo: quiero que agarre usted la mano de la persona que viene junto a usted, y esta persona agarre la mano del de atrás, y esta persona la mano del de atrás, y vamos a formar una gran fila, y usted tome la mía, pastor, ¿sí? Y entonces me dice: vamos a irnos, y se empezó a hacer noche, pero noche y oscuro en serio. Y entonces dice: y nadie puede hablar. Si usted pasa por una piedra y tiene que levantarse y detecta la piedra, nada más apriete la mano del de atrás, y el de atrás al de atrás, y el de atrás al de atrás, para que nadie se vaya a caer. Usted es el responsable. Perfecto, y ahí fuimos. Y todavía recuerdo aquí, miren, eso fue hace como unos 25 años. Todavía recuerdo aquí el ruido de las hojas secas en aquel lugar. Llegamos, nos subieron allá a la montaña, fue algo muy complicado, además fue todo en subida. Y llegamos finalmente, me dijo: pastor, suelta a la persona que trae atrás. Me acuerdo que la solté y me dijo: sígame por favor. Y me vendó los ojos, ¿no? Y si de por sí no se ve, no, pastor, viene la parte más interesante. Quiero que toque este hilo. Y entonces había un cordón, me acuerdo que yo estaba con los ojos cerrados. Me dice: ¿Ya tocó el cordón? Sí, perfecto. Pastor, tiene que seguir ese cordón. Donde usted vaya, tiene que seguirlo. ¿Sí? Entonces, si el cordón se empieza a hacer bajito, y ese cordón iba enredado a los árboles y subía y bajaba, dije: no, si está alto ya estuvo que no, ¿verdad? Entonces, ahí voy subiendo y bajando, subiendo y bajando. Llevaba yo más o menos unos 6, 8 pasos, y este joven me dijo algo que me marcó hasta el día de hoy: pastor, tenga mucho cuidado con el cordón, porque si usted lo rompe, los de atrás se quedan sin guía. Yo recuerdo que iba yo llorando.
fue tan fuerte entender el liderazgo. No se trata de mí, se trata de los que vienen detrás. Lo que yo haga, bueno o malo, cualquier falla o fisura de carácter puede hacer que los demás que me van siguiendo puedan perderse, no tener la posibilidad de continuar su camino. Recuerdo que terminamos este ejercicio, recuerdo que llegué a un lugar, alguien me tomó los hombros y me dijo: pastor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Me quitó la venda de los ojos y había una enorme fogata en medio de nosotros. Y se pase a la comunión de los santos. Yo pensé que me había muerto, queridos. Yo dije, no, si ya estoy con el Señor. Era un momento tan... Y yo recuerdo, llegué yo y estuve llorando todo el tiempo, y llegaban los muchachos y era un lloradero. Fue impresionante. Cada uno tuvo su historia. Con la que yo me quedé marcada es: cuidado con lo que está tocando, pastor, no sea que lo rompa y los de atrás se pierdan. En el nombre del Señor, que Él nos permita permanecer fieles, no solamente por nosotros y darle la gloria y la honra al Señor, sino por todos los ancianos, los jóvenes, los niños, las mujeres que ustedes y yo estamos liderando, que hagamos un buen papel para que ellos también lleguen seguros a la meta. Que el Señor les bendiga.